Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta convocatoria que evidentemente se debe sin duda a nuestra invitada. Querida decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, querido Macario Alemán, director de la Cátedra de Bioética, Medicina y Medicina Social, y querida profesora Adela Cortina, por haber atendido nuestra invitación y estar aquí hoy. Le doy la palabra, en primer lugar, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la profesora Rocío Juliá. Muchas gracias. Rectora magnífica, director de la cátedra, profesora Adela Cortina, colegas, autoridades académicas, estudiantes. Es un verdadero privilegio para mí, como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, darles la bienvenida a esta sesión titulada Ética de la Inteligencia Artificial, promesas y amenazas. A lo largo de la historia, múltiples herramientas han marcado puntos de inflexión en nuestra forma de entender la vida, también de vivirla, y las formas de pensar y trabajar. Desde la rueda o el ábaco hasta la imprenta, la máquina de vapor. Lo cierto es que en nuestra historia más reciente, tanto Internet como toda la digitalización, los smartphones y ahora la inteligencia artificial han marcado una revolución que estamos aprendiendo a manejar. Esta tecnología ya está transformando nuestro día a día en todos los entornos, por ejemplo, en la educación, en la gestión pública y también en la social. Por supuesto, en la medicina. Ya esta inteligencia artificial es capaz de leer imágenes con alta precisión. Es también capaz de anticipar crisis financieras o adaptar contenidos formativos en nuestro día a día académico a estudiantes. Lo cierto es que esta inteligencia artificial acumula una serie de promesas, pero también de desafíos que aún no tenemos claro cómo manejar. En este sentido y en este contexto, la doctora Cortina nos aportará una visión crítica desde su capacidad única para vincular la reflexión filosófica con los dilemas reales de nuestro tiempo. En este sentido, les animo a participar activamente en la escucha y a plantear las preguntas que hagan que esta sesión sea lo más adecuada y más óptima posible. Gracias a todos. Muchas gracias, decana. Tiene la palabra ahora el profesor Alemán. Muchas gracias a la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, por estar aquí, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud por vuestro apoyo, a la cátedra y por supuesto, a Adela Cortina por haber aceptado nuestra invitación. La Cátedra Emilio Balaguer de Bioética, Historia de la Medicina y Medicina Social es una cátedra institucional de la Universidad de Alicante, financiada por el Grupo Rivera Salud. Y nosotros tenemos un proyecto que es de promover la formación de médicos humanistas. Esto es lo que nuestro objetivo final, lo cual nos lleva por caminos bastante, digamos, no alejados, ¿no? Pero que puede parecerlo, ¿no? Como es tratar temas de bioética en sentido amplio que incluiría esta cuestión de la inteligencia artificial. Quiero agradecer al Consejo Asesor de la cátedra, Josep Bernabeu, Rosa Ballester y Antonio Martínez Lorente, que ellos son, esto es casi una dirección colegiada, más que consejo asesor, proponen iniciativas, las inician y yo pues lo que hago es continuarlas. Me corresponde presentar a Adela Cortina. Realmente se me antojaba decir así abruptamente Adela Cortina y se acabó, porque es una persona realmente conocida. Bueno, ella es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Pero Adela Cortina es famosa, entonces esto hoy en día desgraciadamente no es decir mucho de alguien, porque hay mucha gente que es famosa meramente por ser popular y ya sabemos que eso no nos trae nada bueno.
En su caso es famosa por una trayectoria verdaderamente brillante como pensadora, como filósofa, que ha tenido también el acierto de ir dando con los temas que en cada momento importaban, ya fuera en su momento la ética de los negocios, la responsabilidad social corporativa de las empresas, o la genética, la neurociencia, la propia idea del ágora pública, del diálogo social y, en este caso, la inteligencia artificial, ¿no? Simplemente destacar 4 obras de ella y ya me callo. La ética de la razón cordial, ¿no? ¿Para qué sirve realmente la ética? Todos estos son libros que han tenido mucho impacto. Aporofobia o el rechazo al pobre, ¿no? Que tuvo muchísima repercusión. Y bueno, de lo que viene, creo, ¿no? Más o menos a tratar aquí, sobre el libro este de Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, en el eclipse de la razón comunitaria, en una sociedad tecnologizada. Dicho lo cual, agradezco de nuevo, Adela, tu participación aquí. Le doy la palabra a la rectora. Muchas gracias. Yo también voy a ser breve, pero no me resisto ante a un auditorio tan joven, que entiendo que muchos de vosotros y de vosotras sois estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Primero, recordar por qué esta cátedra lleva el nombre de Emilio Balaguer y quién fue Emilio Balaguer. Y no me resisto tampoco, aunque no estén en la mesa, a saludar a mis amigas Rosa Ballester y María Angustias Oliveras. Y diré por qué. Porque Rosa Ballester y Emilio Balaguer fueron los protocatedráticos, los primeros catedráticos de Historia de la Ciencia e Historia de la Medicina de la Universidad de Alicante en su primera etapa de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante, y han sido unos referentes para esta universidad. Por lo tanto, no dudamos cuando se puso en marcha esta cátedra que tuviera el nombre en honor del querido profesor Emilio Balaguer. En el caso de María Angustias, a la que le agradezco también que esté aquí, es porque ella también ha sido catedrática de psiquiatría de esa facultad en sus 2 fases, y siempre cuando le he hablado de la psiquiatría siempre me ha dicho: no, la psiquiatría es que es filosofía, no te puedo contar, y siempre ha tratado a los pacientes como personas más que como hormonas que tienen determinados fallos. Por lo tanto, yo creo que es bueno que sepáis por qué lleva el nombre de Emilio Balaguer, y luego porque los temas de ética también es muy acertado que, aunque sea una cátedra adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, pues sabéis que en la Facultad de Derecho, donde ahora nos encontramos, desde el profesor Manuel Atienza, que también nos acompaña, hasta el director de la cátedra, su interés y su ocupación por los temas de ética, por los temas de bioética, también nos han formado en el concepto que tenemos del derecho todos los que hemos pasado por las aulas de esta facultad. El broche en esta ocasión es que, evidentemente, Adela Cortina, pues en términos, como sois muy jóvenes, es una influencer, pero una influencer que no ha necesitado Instagram ni redes sociales para que su pensamiento influyera en todos nosotros, y va a seguir influyendo. Yo, de momento, me he hecho una foto con ella para así subirla a las redes y que se vea que la influencia se puede basar no en la foto, sino en lo que uno hace, y por lo tanto yo creo que puede ser un ejemplo para todos vosotros. Así que, sin más dilación, Adela, has creado mucha expectación y por lo tanto yo creo que vamos a aprender mucho de ti, y sobre todo vamos a tener interés en leer todo lo que tú has escrito. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues querida rectora, querida Rosa Ballester, que no sé dónde estás. Ah, Dios mío, me mareo a estas horas. Querida Rosa Ballester, un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por la invitación a estar en esta Universidad de Alicante, a la que vengo con muchísimo gusto, porque además tengo gran cantidad de amigos y es una gozada. Y ahora, recordando lo que decíais de lo de la fama y los influencers, me gusta mucho la anécdota que me contó en una ocasión José Antonio Marina con respecto a su nieto, que, bueno, como en su casa todo el mundo hablaba de que José Antonio era muy conocido, pues el nieto le preguntó: abuelo, ¿y yo soy famoso? Le preguntó a su abuela: abuela, ¿yo soy famoso? Y la abuela se quedó muy desconcertada y dice: pues no sé, supongo que lo serás en el futuro. Y luego el niño lo pensó y dijo: ¿sabes lo que pasa? Soy famoso, pero la gente aún no lo sabe. Me pareció genial la anécdota, porque lo de ser famoso o ser influencer me parece que es una cosa pues bastante... Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en un encuentro y dentro de un marco de humanidades médicas, que venía hablando con Macario, que muchas gracias por todo el contacto que hemos hecho y por todo lo que hemos hablado. Macario no necesita apellido, ¿para qué? Porque llamándose uno Macario ya no necesita nada más. Muchísimas gracias por todo lo que me has escrito y todo esto, y por lo que hemos venido hablando. Es un placer estar con todos vosotros. Y yo, bueno, pues voy a plantear el tema muy desde el tema de las humanidades médicas, que estáis diciendo que a mí me parece que son fundamentales en la vida, fundamentales, y cada vez más, porque realmente la profesión médica se está tecnificando enormemente. Y al final yo recuerdo que el otro día nos contaba el presidente de la Real Academia de Medicina, que estaba hablando de Marañón, y decía que Marañón siempre decía que lo más importante de los instrumentos que él tenía era la silla del paciente, para hablar con el médico de qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, qué es lo que le preocupa. Y cuando la medicina se tecnifica, no hay silla, y cada vez que llegas a que te atiendan aparece una persona distinta que no sabes quién es, y que se ha ocupado de una parcela de tu vida, de tu cuerpo, una parcelita, pero no de la integridad de la persona. Entonces creo que tenía razón Marañón, y hay que recuperar la silla, es decir, al paciente entero, al paciente en su integridad, y creo que las humanidades médicas justamente van por ahí. Pero de lo que yo venía a hablar hoy era de inteligencia artificial, porque es lo que habíamos estado comentando por teléfono. Y el título es el de Ética de la inteligencia artificial, promesas y amenazas. En su nuevo gobierno, que entró en liza el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incorporó a 3 magnates tecnológicos a su gobierno: Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Se unían de forma visible los 3 hombres más ricos del planeta, ligados al negocio de las plataformas de inteligencia artificial y, por extensión, de los magnates de Silicon Valley y su enorme influencia en nuestras vidas. Las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, son decisivas en el orden económico y geopolítico mundial. ¿Pertenecen al campo de tecnociencias neutrales o al de la ideología, reviviendo la reflexión de Marcuse en el siglo pasado, ciencia y técnica como ideología? ¿Realmente esas tecnociencias se ocupan de ellas una ética, o son más bien una ideología, la famosa visión deformante y deformante de la realidad para que las clases poderosas sigan manteniendo su dominación? Esa es la pregunta que yo me hice, y por eso escribí un libro que llevaba así título: Ética de la inteligencia artificial, ética o ideología de la inteligencia artificial, preguntándonos, y os lo pregunto también a vosotros porque al final habrá un diálogo, si creéis que efectivamente es una técnica neutral o es una nueva ideología que está produciendo el permanecer en el poder de los que son poderosos. Desde luego, hoy en día es un tema verdaderamente decisivo que no se puede pasar por alto de ninguna manera. Yo había preguntado, me había apuntado aquí como segunda parte de mi intervención, amenazas y promesas,
La inteligencia artificial nació en el pasado siglo cargada de amenazas y también de promesas. Tanto los temerosos frente a las amenazas como los entusiastas de las promesas reclamaron dotar a la inteligencia artificial de una ética. 3 posiciones al menos se delineaban al respecto. En primer lugar, el monstruo de Frankenstein inspiraba esa frankenfobia que reclamó una ética para las máquinas capaz de defender a los seres humanos frente a sus posibles amenazas y sus malas consecuencias, pero sobre todo capaz también de extraer los grandes beneficios que pueden aportar los sistemas inteligentes cuando se toman como instrumentos al servicio de los seres humanos y de una sostenibilidad justa de la naturaleza. Entonces, en primer lugar, 3 posiciones. La primera, la llamada frankenfobia, que fue el término que utilizó justamente Stoffel cuando se produjo un accidente en una fábrica por primera vez y entonces se cortó el brazo a una persona, una máquina de inteligencia artificial cortó el brazo a una persona y la preocupación es hay que dotar de una ética a las máquinas para que ellas mismas protejan y respeten a los seres humanos y respeten a la naturaleza, y se aparece esa idea de la frankenfobia. La expresión es clarísimo. El monstruo de Frankenstein parece que está detrás de esta idea y, como habrán visto los presentes en todo lo que han leído de inteligencia artificial, siempre viene muy enmarcada en esas tradiciones de terror, de los monstruos que atacan, de las gentes que hacen atrocidades. Entonces aparece con la idea de la frankenfobia. Hay que ir con mucho cuidado porque nos pueden dañar, porque nos pueden hacer toda suerte de maldades, y alguna persona muy sabia ha dicho que es lo peor que le puede pasar a la humanidad porque se va a acabar con la humanidad. Esa sería una de las posiciones que está bastante extendida entre la gente, el temor a que las máquinas nos hagan daño, y de esto se han hecho películas, de esto se han escrito libros, etc. Entonces, por una parte, tenemos la frankenfobia, el tema. Gracias a la frankenfobia nació la expresión ética para máquinas. Y justamente la ética para máquinas consiste en decir hay que introducir en los cerebros de las máquinas unos valores para que nos respeten. Y entonces viene la gran pregunta, cuando se habla de ética para máquinas o ética de la inteligencia artificial, si estamos utilizando el genitivo subjetivo, es decir, que efectivamente la ética es de las máquinas, o estamos hablando de la ética con la que los seres humanos tenemos que tratar a las máquinas, produciéndolas, comercializándolas, etc. Esa es la primera gran pregunta. Problemas. Primer problema, ¿estamos hablando de ética de las máquinas o ética de los seres humanos en su tratamiento con las máquinas? Esto es verdaderamente importante porque no es lo mismo. Claro, la idea de la ética para máquinas tiene la complicación, por una parte, de que hay que técnicamente tratar de introducir los valores en los cerebros de las máquinas, pero por otra parte la gran pregunta, ¿y qué ética? Porque en un mundo en que existe una pluralidad de éticas universalmente, ¿cuál es la ética que habría que introducir en los cerebros de las máquinas? Como sabemos, se han hecho muchas encuestas y experiencias en las que se ve qué es lo que la gente prefiere, pero lo que la gente prefiere no necesariamente es lo éticamente correcto, no es necesariamente lo que querríamos que una máquina hiciera. Y entonces la primera cuestión es cómo introducir la técnica, los valores en las máquinas técnicamente, y qué ética introducir. Ese sería el primer gran problema que yo querría plantear. Y que de momento creo que no está resuelto. Se está trabajando enormemente en tratar de introducir los valores en los cerebros de las máquinas. Es una complicación enorme. Ya hay una serie de robots que funcionan en ese sentido, sobre todo de robots de cuidadores de ancianos. Y hay autores que dicen que efectivamente va a ser posible hacer que las máquinas sean muchísimo mejores que nosotros porque les podemos introducir unos valores que son mucho más elevados que los que ahora estamos profesando. Esa es una de las posiciones.
segunda posición, en el extremo contrario, estarían los entusiastas de la Revolución 4.0, que aseguraron que la inteligencia artificial ayudaría a resolver los problemas de la vida cotidiana, introduciendo la magia de los algoritmos para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida social, incluso dejando esas decisiones en sus manos, sustituyendo los débiles cerebros humanos por la fuerza de la computación o la conectividad. El paso de servirse de los sistemas inteligentes o delegar en ellos las decisiones es crucial. Segundo tema que me parece fundamental. ¿Hay que dejar las decisiones en manos de las máquinas? ¿Hay que delegar en ellos las decisiones? ¿O somos los seres humanos los que tenemos que seguir respondiendo de las decisiones que tomamos y utilizar a las máquinas como ayuda? Existe una fuerte corriente que entiende que hay que dejar en manos de las máquinas las decisiones, y ya advierto desde el principio que eso no será solamente una propuesta de que esas máquinas serán mucho mejores que nosotros y más inteligentes, sino que a mí lo que me da verdadero miedo es que efectivamente pensar cansa, decidir cansa, y que al final tengamos una serie de algoritmos de los que podamos recurrir y echar mano, y entonces dejemos en manos de esos algoritmos nuestras decisiones, causando verdaderas catástrofes. Porque realmente los algoritmos tienen sesgos, tienen toda suerte de problemas, y entonces si dejamos en sus manos, los seres humanos dejamos nuestra autonomía, renunciamos a nuestra autonomía y nos ponemos en manos de las máquinas. Pero hay corrientes diciendo que efectivamente eso es lo que hay que hacer, y luego lo comentaré más brevemente, más largamente, porque los cerebros de las máquinas serán muy superiores a los nuestros y los algoritmos son mucho mejores para tomar decisiones que nuestros pobres cerebros, que llevan muy pocos lejos y que toman decisiones muy malas. Por eso, cuando se han presentado en ocasiones una serie de robots, etcétera, a elecciones en política, han ganado las elecciones o han quedado muy bien posicionados. Claro, yo el primer caso que fui fue el de Michiko Masuda, que quedó la tercera en un pueblo de Japón, quedó tercera al presentarse a las elecciones, porque había hecho una propuesta muy interesante, y es que como no tenía debilidades en su cerebro y como no tenía sentimientos y como no tenía emociones, tenía un sentido de la imparcialidad maravilloso, y entonces podía tomar decisiones para todos con toda justicia, y la gente le votó, quedó la tercera. Y como sabéis, hay muchos políticos virtuales que se presentan en distintos lugares y la gente los vota porque piensa que tienen posibilidades de buscar el bien común en vez de buscar el bien particular, el bien de determinadas gentes. En tercer lugar, la tercera posición, yendo más allá, un buen número de tecnocientíficos asegura que acabaremos con la enfermedad, la vejez y la muerte, que incorporando valores morales a las máquinas, como el amor, la compasión y la solidaridad, crearemos una nueva especie superior a la humana conocida, un mundo de paz y felicidad que pondrá fin al reinado del Homo sapiens, a la época del Antropoceno, marcada por las guerras y la depredación de la naturaleza. Esta sería la tercera posición. Efectivamente, vamos a acabar con todas esas barbaridades que estamos viviendo, justamente porque tendremos unos cerebros superiores a los que además inculcaremos unos valores superiores como el amor, la responsabilidad, etcétera. Y esto que se está diciendo no es ya ciencia ficción, sino que se está diciendo seriamente como que es el camino que hay que seguir. Y entonces esa sería la tercera de las posiciones. Mi pregunta es, ¿esta segunda opción merece el nombre de ética o el de ideología? ¿No se está calificando como ciencia lo que no lo es para atraer suculentas inversiones, confirmar las mentalidades e incluso ganar en la competencia por el poder mundial? El primer deber de una ética de la ciencia, entiendo, es no engañar. Por desgracia, desde ese afán de veracidad nos encontramos con un obstáculo difícilmente salvable, planteado por la estructura misma de las plataformas, las redes y los algoritmos que nacen de esta nueva revolución. La gran pregunta ética es siempre ¿hacia dónde queremos ir?
¿Cuál es la brújula que debe orientar la construcción de mapas de carreteras que habrán de ir cambiando con el tiempo necesariamente? ¿Hacia dónde queremos ir? Creo que es la gran pregunta. Y para responder a eso tendríamos que contar con un sujeto que sea un nosotros. Y ahí es donde me parece que empiezan los grandes problemas. ¿Existe ese nosotros desde el que queremos decidir a dónde hemos de ir? Porque la inteligencia artificial va a tener consecuencias para todos los seres humanos. Y desde una posición democrática se entiende que los que son los afectados por las decisiones, de alguna manera, tienen que ser también los que toman las decisiones de hacia dónde nos encaminamos. Pero si no existe el nosotros, entonces no hay sujeto que decida hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos caminar y dónde queremos llevarlo. Creo que también nuestro mundo de plataformas ayuda bastante poco a crear ese nosotros, porque justamente las plataformas lo que les interesa no es buscar la verdad, como sabemos, sino crear suscriptores. Y entonces van a una velocidad de vértigo, los mensajes discurriendo de un lugar hacia otro, van desfigurando el mundo y a la hora de la verdad lo que hacen es la polarización, etcétera, que estamos viendo continuamente, y entonces no hay posibilidad de construir un nosotros. Yo tengo que decir que en mi libro, que lo voy a enseñar, que es este, porque tiene una tapa bastante maja, porque tiene un color sonrosadita, normalmente se solían poner otros colores, pues tiene la segunda parte del libro, tiene el título, que ya se ha liado, y es El eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Para que tomemos decisiones conjuntas, tenemos que dar paso a la racionalidad comunicativa. En el siglo pasado, no sé si recordáis, que la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Horkheimer, anuncian o denuncian el eclipse de la razón. El eclipse de la razón, se ha producido un eclipse de la razón precisamente porque la que ha triunfado es la razón instrumental. La razón instrumental es la que convierte todo en medio para otros fines, pero no hay forma de que haya un consenso y un acuerdo entre los fines últimos que perseguimos. Todo se toma como medio para otros fines, pero no tenemos fines en los que podamos estar de acuerdo, no tenemos fines que sean consensuados. Y entonces los primeros frankfurtianos lo que hacen es anunciar o denunciar el eclipse de la razón, el eclipse de la verdadera razón que puede tomar decisiones. En ese sentido, mi pregunta es, y os la hago también para cuando lleguemos al coloquio, ¿no se ha producido otra vez el eclipse de la razón? Porque ¿cómo se pudo salir del impasse? Autores de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, como Jürgen Habermas, dieron como solución es que hay otro tipo de razón, que no es la instrumental, sino la razón comunicativa. Y la razón comunicativa es la que une a todos los sujetos humanos, la que nos permite llegar a acuerdos, la que nos permite llegar a un entendimiento. Y lo del entendimiento es fundamental para funcionar porque, como dicen los frankfurtianos, el fin de la razón es alcanzar la Verständigung, alcanzar el entendimiento, poder llegar a entendernos en las cosas. Pero justamente lo que denunciaban los primeros frankfurtianos era que se había oscurecido la razón, daban como camino la razón comunicativa, y yo creo, y ese es mi temor, que la razón comunicativa es la que se ha eclipsado en este siglo y parece que no tengamos camino por dónde salir para decidir a dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar a la inteligencia artificial, hacia dónde queremos llevar todos nuestros esfuerzos. Me parece dramático porque eso sí que es destruir la democracia, toda posibilidad de democracia, y estamos en tiempos de recesión democrática y la inteligencia artificial puede llevar a reforzar todavía más la crisis o, todo lo contrario, a salir del impasse y a ir creando entendimiento. Bueno, pues ¿qué es la inteligencia artificial? Sería la pregunta. Yo si lo contesto ya me sacáis en hombros, pero sí que quisiera decir que, como es sabido, el sintagma inteligencia artificial nació el siglo pasado, concretamente en la célebre conferencia de Dartmouth de 1955 sobre máquinas pensantes, impulsada por John McCarthy, quien introdujo la expresión inteligencia artificial en 1956,
refiriéndose con ella a la creación de máquinas que pueden tenerse por inteligentes porque interactúan con los seres humanos hasta el punto de que una persona ya no sabe si está hablando con una máquina o con otra persona humana. Esta prueba recibe el nombre de test de Turing, como sabéis, y al proyecto se unen Minsky, Rochester y Shannon. Y se entiende que la inteligencia artificial puede llegar a construir un nuevo tipo de inteligencia. Pero a mí lo que me interesa de todo esto es que en la declaración fundacional de la propuesta para un proyecto de investigación en verano sobre inteligencia artificial en Dartmouth, se dice expresamente que el estudio procede sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede en principio ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo. Sigue el texto, se intentará averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan las clases de problemas ahora reservados para los seres humanos y mejoren por sí mismas. Se intentará averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje y resuelvan para simular. Me parece que la expresión simular es fundamental. Desde el momento se que está diciendo que las máquinas que se van a crear no es que van a ser máquinas que resuelven los problemas, sino son máquinas que simulan. Y yo creo que esto es la clave para entender todo el proceso, porque el simular es el como si fueran inteligencias humanas, como si discurrieran, como si pensaran, como si hicieran. Para los que estamos en la tradición kantiana, la idea del como si es muy familiar, porque precisamente es la idea de la filosofía del als ob, del como si. Hay que actuar como si las cosas fueran así, como si es lo que sucediera, y entonces la inteligencia artificial, me temo yo y no solo yo, pero bastantes más, descansaría en esa idea ficcional de que estamos actuando o pensando como si. Como se echa de ver, se trata de construir máquinas que se comportan de un modo que se llamarían inteligentes si un ser humano se comportara de esa forma. A mi juicio, conviene subrayar desde el comienzo que se trata de simulaciones, de que actúan como si fueran inteligencias realmente. La filosofía del como si planea desde el comienzo y, sin embargo, se utiliza continuamente un lenguaje antropomórfico que no hace sino confundir los perfiles. Sorprendentemente, a mí esto me sorprendió y por eso lo cuento, sorprendentemente se habla de ingeniería ontológica como un campo de estudio, una materia que no trata del ser o el ente, en tanto que ente, que sería lo propio de la ontología, sino de un campo de las ciencias de la computación y ciencias de la información. Puede ser apasionante, pero a mi juicio también siembra confusión, porque entonces podemos estar hablando de una ontología, de como si fuera el terreno del ser, el mundo del ser, y no es el mundo del ser, sino que es el mundo de él como si fuera el mundo de la simulación, y es fundamental, desde un punto de vista filosófico, saber si estamos hablando de realmente una ontología o lo que estamos hablando es de un mundo de simulaciones. A lo largo de los años, a mi juicio, a la hora de construir una ética de la inteligencia artificial, hay que reconocer, hay que tener esta base, esta idea del cómo sí en el trasfondo, y luego darse cuenta de que se han ido distinguiendo tres niveles de inteligencia artificial, tres modalidades que plantean problemas éticos diferenciados y, por lo tanto, exigen orientaciones éticas distintas. No se puede crear solamente una ética de la inteligencia artificial, sino que por lo menos hay tres niveles de la inteligencia artificial que plantean problemas morales distintos y necesitarían éticas distintas. Para que no haya emoción hasta el final, adelanto desde el principio, que creo que de esos tres tipos de inteligencia artificial, en este momento solo hay una que funciona y que, por lo tanto, no hay que engañar. Si quieren lo discutimos luego, quienes crean que no es así, pues para eso estamos, para discutirlo.
pero que solamente hay una forma de inteligencia artificial en este momento y las del futuro me da la impresión, por lo que dicen los que trabajan seriamente en estos temas, que ni está ni se le espera, pero eso es algo que habría que ver. Por eso, a la hora de construir una ética, me parece que lo más apropiado es hacerlo para el tipo de inteligencia artificial que ya tenemos y en el futuro ya veremos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre, o si no llega nunca y entonces no habría. Pero de todas maneras hay que saberlo de entrada, que se habla de tres formas de inteligencia artificial. La inteligencia superior o superinteligencia, la inteligencia general y la inteligencia especial. La inteligencia superior o superinteligencia, la inteligencia general y la inteligencia especial. Con la expresión de inteligencia superior o superinteligencia nos referimos a un tipo de inteligencia que, si llegara a existir, superaría a la humana, de modo que las máquinas podrían sustituir al hombre. Esta modalidad de inteligencia artificial es la que da lugar a las propuestas transhumanistas y posthumanistas con la idea de singularidad. El primero de que habló de esto fue John von Neumann, como ya es sabido, fue uno de los primeros en vislumbrar la potencia de cálculo que un ordenador podía tener y llegar a afirmar que el progreso en la tecnología y los cambios en nuestra forma de vida muestran signos de aproximarse a una especie de singularidad esencial en la historia de la especie. En 1983, Binch menciona la posibilidad de una singularidad tecnológica y propone la superación de la mente humana por máquinas con inteligencia artificial. Pero la figura más conocida es Raymond Kurzweil, quien recoge la idea de la singularidad está cerca cuando los humanos trasciendan la biología. Según él, los humanos dejarán su soporte biológico y pasarán su inteligencia a las máquinas. Esto lleva a la idea de la singularidad de la humanidad, y ya existen discrepancias en el ámbito de la inteligencia artificial sobre si estos pronósticos del transhumanismo y el posthumanismo van a cumplirse por tener base científica suficiente o todavía no tienen base para llegar a esta singularidad tecnológica. El tema es fundamental porque si tales máquinas existieran, si tales inteligencias existen, entonces los problemas morales que plantean son muy diferentes de los problemas morales que pueden plantear otro tipo de inteligencias. Porque entonces nos tendríamos que preguntar qué hacemos con un mundo en el que hay unas diferencias entre los seres humanos que estamos viviendo ahora y esas superinteligencias, cómo vivimos en ese mundo, si tendrían que ser ciudadanos de ese mundo, si tendríamos que concederles todo tipo de derechos. Y sobre todo mi pregunta, que es la que quería dejar formulada, es: cuando estamos en el mundo en el que hay tal cantidad de pobreza, miseria, guerras, etcétera, como dicen los transhumanistas, ¿es un deber moral invertir una enorme cantidad de recursos en construir esas superinteligencias? ¿Es un deber moral hacerlo? ¿O no es un deber moral, sino que son pruebas científicas y ya se irá viendo qué es lo que sale, pero no es un deber moral? Yo entiendo que no es un deber moral, pero queda para el futuro que se vayan trabajando ese tipo de cuestiones. El segundo tipo de inteligencia es la inteligencia general, que es aquella inteligencia que afortunadamente tenemos los seres humanos. Yo me puse muy contenta cuando me enteré que tenemos una inteligencia general porque tenemos sentido común. A mí me parecía que decir que las cosas eran de sentido común, todo el mundo me miraba, decían, Aristóteles, es una filosofía del sentido común. Y uno decía, ¿y te parece poco? Es una maravilla. Bueno, pues ahora resulta que lo que tenemos de maravilloso los seres humanos es que tenemos sentido común y las máquinas no tienen sentido común, porque no tienen un cuerpo. Para tener ese sentido común hay que estar instalado en un cuerpo físico que está instalado en el mundo y que entonces tiene sentimientos, tiene emociones, tiene capacidad, tiene intencionalidad, su lenguaje tiene intencionalidad, conoce los contextos, es capaz de situarse en los momentos concretos. Es necesario tener un cuerpo para estar situado y para tener una inteligencia que sea una inteligencia general, que no se ocupe de problemas específicos solo, sino que pueda entender de problemas generales, que es lo que nos pasa a los seres humanos, que mejor o peor, pero entendemos de todos los problemas poco más o menos, y entonces
eso nos lleva a estar situados y a poder tomar decisiones en un contexto, conociendo ese contexto y teniendo sensibilidad para hacerlo. Las máquinas no pueden hacerlo porque no tienen un sustento biológico, sino de silicio. Y cuando el sustento es de silicio, el sustrato es de silicio, no tienen un cuerpo biológico y, por lo tanto, no pueden tener intencionalidad, no pueden entender un discurso. ChatGPT no se comunica, en absoluto. La gente piensa que está hablando con ChatGPT, pero ChatGPT no se comunica, sencillamente porque no tiene intencionalidad en absoluto. No puede relacionarse con los seres humanos, no se comunica con nadie. Entonces, efectivamente, resulta que ese vulgar sentido común que tenemos nos posibilita conectarnos unos con otros, entender y tomar decisiones desde esa perspectiva. La inteligencia general no parece que hoy por hoy la tengan las máquinas, y yo sigo diciendo, y a lo mejor me equivoco, que ni está ni se le espera en el caso de las máquinas, porque las personas que a mí me merecen más crédito en el campo científico dicen que esa inteligencia general no va a ser posible en las máquinas, sino que seguirá siendo en los seres humanos. Tercer tipo de inteligencia, la inteligencia especial. La inteligencia especial es la que ya tenemos en este momento sobre la mesa, y entonces es la que puede entender problemas determinados, es la que lleva a cabo trabajos específicos, es la propia de sistemas inteligentes capaces de realizar tareas concretas de forma muy superior a la inteligencia humana, porque pueden contar con una inmensa cantidad de datos y también con algoritmos sofisticados que pueden llevar a resultados. Es lo que tenemos desde 1958 en distintos ámbitos. En el caso más conocido, bueno, lo voy a contar, pero eso lo sabe todo el mundo, es el de la supercomputadora de IBM Deep Blue, que jugó al ajedrez con Garry Kasparov, campeón del mundo en 1996-97. En 1996 ganó Kasparov, pero en 1997 Deep Blue había aprendido de sus errores y derrotó a Kasparov. El revuelo fue enorme. Se produjo la frankenfobia. Dios mío, nos van a destruir, nos van a poder. Si ganan al campeón de ajedrez, entonces nos ganan a todo el mundo. No, perdona, tienen una capacidad de computación que desde luego nos, bueno, no voy a decir nos triplica, es que nos infinitiza. Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que tengan sensibilidad, capacidad de estar situados en un momento de entender algo más que sea el funcionamiento del ajedrez o el funcionamiento de la computación, de ir más allá. Es una inteligencia especial que en el contexto concreto es fantástica, nos superan mucho, pero no puede ir más allá, por lo menos de momento, y ya veremos en el futuro, y no sé si lo veremos, pero es que este es el tipo de cosas que hay que saber. Es muy superior a la de los seres humanos, pero en cosas muy específicas. Y en este sentido hay una gran cantidad de problemas que están siendo abordados con ayuda de buenos algoritmos en el sector de la salud, lo saben los presentes de sobra, analizar los síntomas de un paciente en muy distintas modalidades de la medicina, hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento, en la predicción climatológica, en la productividad y eficiencia empresarial, en la comunicación, el ocio, la planificación del tiempo, el ahorro de tiempo, el abaratamiento de costes, en el asesoramiento a la hora de conceder un crédito, reconocer voces humanas y leer textos, aconsejar en el ámbito agrícola. Todo esto son cuestiones en las que ayuda enormemente la inteligencia artificial, pero son cosas muy específicas que en cada uno de esos campos plantean también problemas concretos, algunos de los cuales son realmente problemas morales. Y a mi juicio, si vamos a hacer una ética de la inteligencia artificial, primero hay que saber dónde nos encontramos, dónde estamos, y segundo, hay que ir viendo en esos campos de qué problemas nos tenemos que ocupar, cuáles son los problemas morales que se plantean, porque hay y muchos. El otro día estaba con una gente del mundo editorial. Dios mío, ¿qué hacemos en el mundo editorial que nos están con el entrenamiento de
de los algoritmos nos están copiando todos los libros que hemos editado, todo y tal, y nadie reclama derechos de autor. No es posible reclamar derechos de autor, todo eso es un problema en el mundo editorial, pero en el mundo de las tradiciones es todo otro problema, que es también un problema moral. ¿Qué se hace con una traducción que no se sabe de quién es? ¿Qué se hace con...? Yo estoy hablando de cosas muy, muy elementales, pero es que en todos los campos en que está progresando la inteligencia especial se están produciendo problemas morales a los que hay que hacer frente y que hay que hacerlo. Por supuesto, desde el derecho, estamos en una facultad de derecho, pero sabemos de sobra que derecho y ética no acaban de ser lo mismo. Y entonces hay que coger los dos lados de la cuestión porque se complementan. Esa es mi visión del asunto y me parece que no me equivoco. Creo que derecho y ética se complementan. Se van haciendo una serie de regulaciones morales porque el derecho lleva todos unos requisitos que hay que esperar muchísimo tiempo y entonces van saliendo una serie de orientaciones morales, que es lo que está ocurriendo, orientaciones morales que van sacando distintas comisiones y distintas instituciones, y esas guidelines van sirviendo y después el derecho le pone la parte fea, la coacción. Es decir, la fuerza de decir, si no lo hace usted, entonces se ha caído, porque esto no solamente es cuestión de buena voluntad, esto no solo es cuestión de sensibilidad, sino que esto puede estar penalizado, y eso es lo que ha pasado con la ley que salió recientemente en el tema de la inteligencia artificial, que efectivamente ya es una ley punitiva. El que va en contra de determinadas posiciones está siendo castigado. La ética no puede castigar de momento, pero aprovecho la ocasión y que tengo el micrófono para decir que cuando la vida social se desmoraliza, luego no hay solución para nada. Cuando nos estamos preguntando ahora, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Que no le interesa nada tener en cuenta a un pobre señor al que está abatiendo con una guerra tremenda y le está denostando y le está humillando y le está haciendo. Cuando se pierden esos hábitos morales, cuando se pierden las razones del corazón, después no hay derecho que lo resuelva, porque no puede ir el mundo nada más con litigios, sino que para que las leyes funcionen y para que la historia funcione, tiene que haber unas disposiciones morales a cumplir con las normas y con lo que pueda ser bueno. Si queréis luego lo hablamos, pero me parece que es fundamental porque nuestra sociedad se está desmoralizando. Se están perdiendo esa obligación de cumplir las promesas. Cuando uno dice aquello de pacta sunt servanda, eso no se puede contratar, porque si la persona que tiene que cumplir el pacto no está convencida de que hay que cumplir los pactos, aunque le metan en la cárcel, seguirá haciendo lo mismo. Entonces, como se ha dicho desde muchas perspectivas, las democracias se están vaciando también porque faltan esas disposiciones morales a actuar en el sentido democrático. Y entonces las disposiciones morales hay que reforzarlas y hay que tenerlas con mucha fuerza. En ese sentido es en el que creo que hay que buscar esa... bueno, estábamos diciendo que como en cada uno de los campos es muy importante tener en cuenta cuáles son los problemas que se están planteando y tratando de dar a luz una serie de marcos éticos. Lo que hay que hacer ahora es construir marcos éticos y realmente se está haciendo. Y existe, por lo menos sabéis que la Unión Europea está muy interesada en crear marcos éticos hasta el punto que se habla del efecto Bruselas. Y el efecto Bruselas es el efecto de intentar normar y además en un sentido universal. Y entonces una persona muy querida para mí, que supongo que para los presentes también, que es el catedrático de Andrés Pedreño, que conocerán los presentes. Con Andrés Pedreño hemos discutido muchas veces en mi grupo, porque él dice que hay que lanzarse ya al tema de la innovación
en inteligencia artificial y no regular tanto, porque si regulamos tanto, mientras uno está regulando, los demás, claro, no quieren abandonar el coste de oportunidad de seguir adelante y meten directa y Europa siempre se queda detrás. Y si no tenemos fuerza desde el punto de vista del poder económico y del poder, nadie hace caso. Y Europa tiene un mensaje muy bueno que dar, que es el de la economía social de mercado, el de la economía social y el de la socialdemocracia. Tiene un mensaje muy bueno que los otros no van a dar y, sin embargo, no tenemos ninguna fuerza. Y Pedreño siempre me dice, estamos regulando, y entonces no es que estamos en la nube, sino en las nubes. Lo dijo con mucha gracia en un artículo, me hizo mucha gracia. No estamos en la nube, sino en las nubes. Entonces, nosotros vamos normando. Europa dicen que es la campeona de la normatividad, que Estados Unidos lo es de la innovación y que China lo es de la eficacia. Con lo cual, Europa se queda en un limbo y no adelantamos y no nos quedamos atrás. Bueno, yo creo que Europa lo que ha intentado, y no es que quería hacer la propaganda de esto, pero bueno, ya que estamos, me parece que es muy importante que Europa, desde los primeros guidelines que sacó, y que ya son del año 18, lo que decía es que hay que unir normatividad y eficacia. Que Europa tenía que unir normatividad y eficacia, que la ética sería la clave del asunto, pero siempre que eso produjera también bienestar, etcétera, porque lo que se trata no es de decir que solamente normar, solamente ser muy puros y no importa en ese absoluto la eficiencia. No, no. Un sistema es más eficiente también cuando hay mayor cohesión social en una sociedad. Y si efectivamente se respetan las normas éticas, hay mayor cohesión en la sociedad que si no se respetan de ninguna manera. Entonces, la normatividad de la Unión Europea siempre quería unir normatividad y eficacia, las dos cosas de los dos lados de la cuestión. En ese sentido es en el que se ha venido normando y se sigue normando y se habla del efecto Bruselas. Hay que construir esas normas y yo voy a hablar brevemente. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Todo lo que quiera? Ah, pues allá vosotros. Yo creo que luego hay una hora de cenar, ¿no? Bueno, pues seguimos porque me parece que lo del marco es importante. Ahora de construir el marco, ¿cómo se hace un marco universal? Echad una mirada al universo que nos rodea y mirad cómo está en este momento China, Estados Unidos, Europa, etcétera. ¿Para qué os voy a contar si con abrir el periódico ya lo tenemos todo? Y que luego Irán y que luego viene. Y entonces uno dice, vamos a hacer un marco universal. Bueno, habrá que ir haciéndolo poco a poco, porque de entrada no parece que es. Bueno, están las Naciones Unidas, las pobres, a las que no se les hace mucho caso. Bueno, no se les hace ningún caso, pobres. Bueno es que existan, porque creo que es muy importante que haya un símbolo de que hay un nivel de humanidad en la que estamos todos juntos y que puede dar algún tipo de normas. Pero la verdad es que hay coactivas, muy coactivas, no son porque a ver quién coacciona desde esos niveles. Pero efectivamente crear un marco universal hay que ir haciéndolo poco a poco, Y en ese sentido, en este momento la ética de la inteligencia artificial es lo que se llama una ética aplicada. La ética aplicada, saben los presentes lo que es, las éticas aplicadas nacen en los años 60 y 70 del siglo pasado y son ese tipo de éticas que se ocupan de ámbitos especiales y aplican una ética que en realidad es una ética cívica, la aplican a los distintos campos. Las primeras fueron la bioética, la ética del desarrollo y la ética de la empresa, las tres primeras en el siglo pasado. Pero después hay tal cantidad de éticas aplicadas que es incapaz de recoger cuáles hay, porque hay ética de la inteligencia artificial, de los medios de comunicación, de la política, de absolutamente todo.
Y en ese sentido, la ética de la inteligencia artificial es una ética aplicada, y a mi juicio, en este momento, al ámbito especial de los distintos temas que estamos trabajando desde nuestra especificidad. ¿Cuáles son los marcos que se han creado? A mi juicio, el más completo es el que creó precisamente la Unión Europea, que fue el marco del año 2018, siempre tengo que mirar bien las fechas. El marco siempre tengo que mirar bien las fechas. ¿Me ha dado un lío con los papeles? Tranquilos que lo tengo, ¿eh? Ah, sí, es que estaba aquí. Ahora. Lo tenía aquí para que estuviera separado. El marco ético, en realidad, es el germen de lo que luego será el marco jurídico del 14 de marzo de 2024. El marco jurídico de 2024 tiene unos orígenes que serían fundamentalmente los principios éticos para la Revolución 4.0 que se fueron ya pensando desde 2019. Y ese marco ético para las gentes que son de bioética es bien conocido, porque si recordáis, el marco toma como claves los 4 principios de la bioética y une otros 2. ¿Cuáles son los principios? Pues evidentemente no dañar, sí beneficiar, el principio de autonomía, el principio de justicia, y se añaden la trazabilidad y la explicabilidad y también el rendir cuentas. Entonces, a esos principios que ya conocíamos se añaden esos otros 3, pero los otros son los famosos principios de la bioética, que son los que suelen aplicarse en casi todas las éticas aplicadas y en casi todas las éticas profesionales, aunque Beecham y Childress no pensaron en absoluto en que fueran a tener esa universalidad, pero están resultando muy útiles para. Entonces, serían principalmente estos principios. El primero sería el principio de beneficencia. El principio de beneficencia, obviamente, quiere decir si la inteligencia artificial produce bienes que interesan a la humanidad y a la naturaleza, y se puede hacer toda una recopilación de cuáles son esos bienes, y serían pues los que hemos comentado ya, pero puedo decir, aumenta el elenco de aportaciones positivas continuamente y de modo exponencial, tanto para las organizaciones como para la vida personal. Sin duda, las nuevas tecnologías producen un buen número de beneficios que se deben aprovechar y que van aumentando su fecundidad con el deep learning y con la inteligencia artificial generativa capaz de crear contenidos nuevos a partir de datos existentes, capaz de utilizar algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender de textos e imágenes. El gran avance consiste ahora en que la IA generativa no solo procesa información, sino que crea contenidos nuevos y originales. Evidentemente, la utilización de ChatGPT para obtener información resumida, ahorrando tiempo y esfuerzo en búsquedas agotadoras para responder a preguntas, es un gran avance, pero también tiene un gran poder creativo. Entonces, cada vez vamos teniendo una mayor posibilidad de beneficios que van trayendo la inteligencia artificial. El siguiente principio que yo quería mencionar, que me interesa especialmente, es el de autonomía, que creo que es un verdadero núcleo. Los textos de la Unión Europea siempre son humanocéntricos. El centro de la ética es, por supuesto, el beneficiar a la naturaleza, pero sobre todo a los seres humanos. Siempre es una ética que pone en el centro a la persona. La persona es la que tiene que ser verdaderamente. ¿Por qué? Pues porque estamos en una tradición en la que entendemos que la clave de la ética moderna es la dignidad de las personas. Las personas tienen dignidad y no un simple precio, y esto vendría de la tradición kantiana claramente. Cuando Kant en la metafísica de las costumbres dice que los seres humanos tienen dignidad porque obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Los seres humanos son
fines en sí mismos, no pueden ser utilizados como medios, no pueden ser utilizados como instrumentos. Ese es el quiebre de la razón instrumental. Los instrumentos están muy bien hasta cierto punto, pero llega un punto en que están al servicio de ese ser humano que es el que tiene dignidad y no tiene un simple precio. Y por lo tanto tienen que estar al servicio de todo esto. Y entonces viene una reflexión que es muy importante a mi juicio desde el punto de vista filosófico, y es que la razón que se da es porque los seres humanos son autónomos. Son autónomos. Y entonces viene la palabra clave. La primera vez que yo di una charla sobre esto, que había gente de la Facultad de la Universidad Politécnica de Valencia, yo dije, los sistemas inteligentes, que se llaman inteligentes, en realidad son autómatas y no son autónomos. Había un catedrático de inteligencia artificial que me estaba esperando a la salida y me dijo, no, Adela, no son autómatas, son autónomos. Y yo le dije, sí, Vicent, son autónomos, son autómatas y no autónomos. Y ahí vino la discusión. Cuando presenté mi libro, le invité a presentarlo y vino, y entonces llegamos a un acuerdo. La cuestión es que creo que hay un acuerdo generalizado, y por eso he empezado con el como sí, en entender que los sistemas inteligentes son funcionalmente autónomos, pero no ontológicamente autónomos. Funcionalmente autónomos, pero no ontológicamente autónomos. Esa es la cuestión. Los sistemas inteligentes no son autónomos, en absoluto. ChatGPT no entiende nada, no se puede comunicar con nadie, no puede intercambiar un razonamiento, no puede hacer absolutamente nada de eso. No es autónomo. Sencillamente, tampoco es un autómata, porque aprende por sí mismo y porque toma decisiones independientemente de terceros, igual que los coches que se llaman autónomos. A mí me parece que la antropomorfización de la inteligencia artificial nos está confundiendo muchísimo. Los llamados coches autónomos son autónomos. Los killer robots, los robots asesinos, son autónomos. ¿Se puede decir que son autónomos? Desde mi perspectiva, a mí me pareció verdaderamente luminoso ver la distinción entre ontológicamente y funcionalmente. Funcionan como si fueran autónomos, porque actúan en un momento determinado con independencia de terceros. Y si os habéis dado cuenta, incluso cuando se hizo en la Comisión Europea una propuesta de que se crearan personas, ¿cómo le llamarán? Decídmelo vosotros. Pero si he escrito artículos sobre esto, Dios mío, qué cosa. Personas electrónicas, claro, que hicieron esa idea de las personas electrónicas. ¿Por qué? Pues porque cuando un robot cometía algún daño, ¿a quién se le pedían responsabilidades cuando el robot no tiene posesiones ni tiene absolutamente nada? Aquí había que buscar a alguien que se hiciera cargo de. Y entonces tuvieron aquella idea absolutamente mala de la persona electrónica, que en realidad se refería a entidades que se hicieran cargo de y que se les daba personalidad jurídica. Me dicen que me calle. Bueno, inmediatamente me voy a callar, pero este tema me parece que tiene que quedar clarísimo, porque en ese caso hay que dejar claro que los únicos que tienen, y lo discutimos, si os parece que no, lo discutimos, los únicos que tienen autonomía son las personas. Ontológicamente son las personas, funcionalmente los killer robots, los robots asesinos, los coches autónomos, las gentes que se casan de los robots sexuales, todo eso son funcionalmente autónomos, pero no ontológicamente autónomos. Con lo cual no se puede decir que pueden ser ciudadanos, que pueden ser
porque ese es uno de los grandes temas que ahora sale, la cuestión de decir, y si son autónomos, ¿por qué no son ciudadanos? ¿Por qué no votan en las elecciones? ¿Por qué no engrosamos el número de votantes y lo hacemos si al fin y al cabo tienen autonomía, tenemos que darles todos los derechos? Y yo estoy cansada de ver libros sobre los derechos de los robots. No sé si los habéis visto, libros sobre los derechos de los robots. Efectivamente los hay. Y algún amigo mío, jurista, con perdón, me ha dicho que efectivamente los robots tienen conciencia y tratan de demostrar que tienen conciencia. Para mí que no lo han conseguido demostrar. Si vosotros tenéis alguna prueba, por favor me lo dais. Yo por el momento me quedo, porque hay que ir poco a poco en los pasos, en que autónomos son las personas que tienen, por lo tanto, dignidad a un simple precio y no tienen un simple precio. No se les debe instrumentalizar, se tiene que poner todo a su servicio y no a ellos al servicio de todos los demás. Con lo cual, los otros son funcionalmente autónomos y, efectivamente, es verdad que un coche autónomo no está en cada momento teniendo a alguien que le está presionando, sino que alguien lo programó y en el momento determinado ya tiene un mecanismo que obra independientemente de terceros, que no es lo mismo que autónomamente, entiendo yo, y si no es verdad, pues me lo desmentís, que para eso estamos. El punto me parece que es central y da para mucho más, y solamente, si me puedo hablar 2 minutos, puedo hablar 2 minutos. El último punto que quería mencionar, que sería la trazabilidad, no sé qué, no sé cuándo, pero es el tema de la justicia. De los principios de bioética, sabéis que el principio de justicia es clave. ¿Y qué está pasando con la inteligencia artificial? Pues que se están destruyendo de momento una gran cantidad de empleos y se está creando un gran problema desde el punto de vista laboral. Todo el mundo menciona el problema laboral cuando se habla de cuestiones éticas, y me parece muy razonable. La destrucción de empleo es un verdadero desastre, porque efectivamente se aumenta el desempleo. Aumentar el desempleo es aumentar la pobreza, lo quieras o no, aumentar la desigualdad, aumentar todo ese tipo de situaciones y, además, poniendo en su lugar unas máquinas que no cobran ni nada y, claro, pues es fantástico tener esas máquinas que pueden estar trabajando todo el día y que los tienes todos los días y toda la noche y que nunca se ponen enfermos, que nunca piden bajas, que nunca... Eso es fantástico. Pero entonces se destruye una gran cantidad de empleo y ese es uno de los grandes temas que todo el mundo ve como problemas fundamentales en la inteligencia artificial, tal como la tenemos ahora. Yo creo que es mejor no pensar en el futuro. Ahora mismo tenemos eso ya y hay que resolver el problema del mercado laboral teniendo en cuenta todos estos asuntos y hay que los robots paguen dinero, ¿no? para que pueda redistribuirse a la gente, etcétera. Por supuesto. Es un tema de justicia que hay que plantearlo seriamente y se está planteando seriamente y es verdad que la evolución de los robots, etcétera, del mercado y del trabajo puede llevar a que se creen mayores empleos de otro tipo, pero serán empleos muy desiguales porque los que dominan la inteligencia artificial serán superiores y los otros serán inferiores. Bueno, en ese marco nos encontramos en este momento. ¿Es un marco terrorífico? En absoluto. Es un marco en el que hay que saber dónde nos encontramos para aprovechar al máximo posible algo tan valioso como esa llamada inteligencia artificial, que por ir acabando os diré que ni es inteligencia ni es nada. Bueno, eso ya es muy destructivo, pero creo que si se piensa bien, ya estamos con el antropomorfismo. En realidad no es una inteligencia, sino que es un instrumento y ahí es muy importante recordar que es un instrumento y que no hay que dejar en sus manos las cosas porque viene todo el tema de que se crean grandes problemas de desigualdad, etcétera. Bien, es vuestro momento. Muchísimas
Gracias por esta magnífica conferencia. Hemos acordado que tenemos un tiempo para el coloquio, así que yo voy a ir dando las palabras. Soy Ángeles. Por favor. Está allí. Sí, coja el micrófono porque si no, mi oído no está para mucho. Hay que mantenerlo apretado un tiempo. Muchas gracias por la conferencia. Yo, como profesora de Filosofía del Derecho, tengo que llevarme el gato al agua y hacerte una pregunta relativa a la toma de decisión judicial, cuando estamos hablando de la aplicación del derecho en los casos concretos. Me ha generado la siguiente duda. ¿Estaríamos hablando aquí de un caso de inteligencia general o de inteligencia especial? Porque la ubicación en ambos contextos, veo problemas por un lado y veo problemas por el otro. Bueno, yo con la inteligencia general me refiero a la inteligencia humana. Y en la aplicación del derecho la inteligencia general funciona estupendamente, la de los jueces. Bueno, unos bien y otros no tanto, pero bueno, claro, pero eso ocurre en todo, ¿no? Entonces, la inteligencia general humana para el caso de la judicatura es perfecto, porque justamente como se tiene sentido común el ser humano y puede aplicar a los casos concretos, valorar la situación, incluso incluir las emociones, etcétera, pues la inteligencia humana es general y es perfecta para ese tipo de cosas. En el caso de la inteligencia especial, que está como muy centrada, pues puede aportar algún tipo de propuestas echando mano de la minería de datos. Es decir, sacando de todas las experiencias que ha habido y tenemos la minería de datos y lo que se puede prever para el caso futuro. Y entonces lo que se da es soluciones, pero no decisiones. Ese es mi punto de vista. ¿Quiénes tienen que decidir? ¿Los algoritmos o las personas? Los algoritmos o las personas. ¿Quiénes toman decisiones? Las personas. El algoritmo te puede dar una solución teniendo en cuenta los casos anteriores y teniendo en cuenta las previsiones de futuro. Te puede dar una solución de tal manera que tú puedas tomar una decisión más informada, o tienes que atenerte a la solución que te da el algoritmo y la conviertes en tu decisión sin más revisión. Como sabemos, en todos los guidelines que hay de ética actuales, se dice que jamás se puede tomar una decisión que afecte a seres humanos si no la ha revisado un ser humano, lo sabemos, ¿no? Entonces el ser humano puede hacer dos cosas: o revisarlo, la solución que le dé por eso me interesa mucho distinguir entre solución y decisión. Lo que te puede dar el algoritmo es una serie de soluciones que las ha tomado y además pueden estar perfectamente, pero él te da la solución y tú tienes que elegir y tomar la decisión y te haces responsable de ella. Entonces no se puede decir, es que lo dijo el algoritmo. No, perdón, usted se ha hecho responsable de ella. Entonces ese punto me parece que es totalmente fundamental. Claro, ¿te ayudan todos los casos que ha habido hasta ahora? ¿Te ayudan a tomar la decisión? Por supuesto. Y en medicina te ayudan enormemente. Pero tú puedes decidir nada más sin ver al paciente, sin revisar. Peligroso. Creo que tienen razón los códigos que van diciendo, siempre en último término, cuando se toma una decisión que afecta a personas, tiene que ser revisada también por personas. Y en ese sentido, como los seres humanos afortunadamente tenemos inteligencia general, hemos de tomar los datos que nos da la inteligencia especial para, desde nuestra inteligencia general, ir mirando si esta persona tiene una serie de elementos que
no me lo resuelve para nada el factor que me da o la solución que me da este algoritmo. Y eso hay que mirarlo porque además es que en el tema de los algoritmos, como sabemos, se toman los materiales para entrenar de unas poblaciones, las soluciones se dan para otras poblaciones, tienen que ser revisadas por nuestra inteligencia, que es inteligencia general, y la otra es especial. Muy bien. Tiene la palabra Luis Alfredo. Muy buenas tardes, profesora. Quisiera preguntarle si la ecuación actual de desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, sin unos límites éticos claros, cuyo presupuesto es la maximización de la ganancia y que genera a su vez desigualdad, puede llegar a modificarse de algún modo con el auge o el surgimiento de la inteligencia artificial china, DeepSeek, que es eminentemente gratuita, y si ello pudiera tener de pronto o dar ocasión a una democratización en su uso, o por lo menos la suscripción de algunos límites éticos pues para el desarrollo de la aplicación. Es esa básicamente la pregunta. Perdona, pero no he acabado de oírle muy bien, porque tengo… Ya. Me lo repite, pero cortito. Cortico, bueno, no, es simplemente decir, si el surgimiento de la inteligencia artificial china puede generar democratización, puede implicar democratización en el uso o en el desarrollo de la inteligencia artificial, democratización y pues obligar a la suscripción de unos mínimos éticos en el desarrollo. ¿Es eso? Bueno, es que no le había oído bien. Bueno, la inteligencia artificial puede servir para la mayor democratización o para destrozar la democratización. ¿Por qué? Porque siempre, en el último término, está en manos de los seres humanos. Entonces, lo que creo que hay que tener muy claro en este tema es que la inteligencia artificial y todo esto son instrumentos en nuestras manos. Dependiendo de cómo lo utilicemos, irá para mejor o irá peor. Yo en el libro empezaba con un texto que me gusta muchísimo de Rudyard Kipling, que dice que del secreto de las máquinas, en que les dice a las máquinas, será la máquina de vapor entonces, pero les dice a las máquinas, somos incapaces, recordad nuestra ley, somos incapaces de entender una mentira. Las máquinas son incapaces de entender una mentira, les está diciendo. Y al final dice, que es una belleza el texto, que yo me lo leí, porque somos instrumentos, dicen las máquinas, somos instrumentos en las manos de los seres humanos. Al fin y al cabo no somos más que sus instrumentos. Yo creo que esa es una idea que hay que tenerla muy clara. No son más que instrumentos nuestros. Y por eso cuando se hace una ética de la inteligencia artificial, entonces le planteo la pregunta, ¿es una ética de cómo los seres humanos tienen que tratar a las máquinas o una ética de las máquinas ya? ¿Las máquinas son las que llevan ya una ética incorporada o esto todavía no? Yo creo que hoy en día todavía es una ética de los seres humanos, de cómo los seres humanos tratamos a las máquinas, porque hoy por hoy las máquinas todavía no tienen una ética. No sé si me he explicado, pero es que me parece que es muy importante distinguir las dos cosas. Me parece muy bien que se esté trabajando como se está haciendo, por ejemplo, con los robots cuidadores, que les ponen unas pautas y unas marcas, etcétera, pero eso es muy limitado, eso es muy reducido. Pero hoy por hoy, cuando estamos hablando de ética, el marco del que yo he hablado, que son los principios de la bioética, son principios con los que los seres humanos tenemos que tratar la inteligencia artificial hoy por hoy para beneficiar a los seres humanos y a la naturaleza. Entiendo yo, eso es lo que hay que hacer. Y no olvidar que lo que son instrumentos no se puede convertir en protagonistas. Porque claro, si ponemos en sus manos las decisiones, entonces estamos haciendo una dejación de nuestras responsabilidades. Y si hay algo que tienen que ser los seres humanos es responsables de las cosas. Siempre ha sido así, pero ahora enormemente, porque ahora mismo los efectos que se están produciendo de la inteligencia artificial, del cambio tecnológico, de todo esto, afectan a todos los seres humanos. Es que afectan a todos, Dios mío. Y entonces mi maestro Apple siempre decía,
es que hay un desequilibrio enorme entre los afectados, que son toda la humanidad, y los que toman las decisiones. Entonces hay que intentar que beneficien a todos los seres humanos y por eso hay que ir con muchísimo cuidado, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra Lucas Miseri. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con su libro. Cuando salió también la traducción de Ética de la Inteligencia Artificial de Luciano Floridi y noto muchos paralelismos, ¿no? Desde el descarte de la posibilidad de una inteligencia artificial general o transhumana y a su vez el enfoque de aplicar los principios de la bioética a la inteligencia artificial. Ahora bien, una pregunta ahí es, ¿eso es un fruto de un consenso que empieza a haber y que el problema en realidad está al momento de aplicar los principios o realmente se vio influida por la obra de Floridi? Y la segunda pregunta con respecto a las distinciones de tipos de inteligencia artificial, nosotros veíamos, justo insistían a los estudiantes, de la generalidad como una propiedad graduable, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en ese esquema, ¿no?, de inteligencia artificial específica, general y superior, ¿cómo entraría la generativa, la inteligencia artificial generativa, que es más general con respecto a, no sé, la AlphaGo, que solo juega a Go, o las que juegan solo al ajedrez, mientras que estas permiten hacer varias cosas? Porque por momentos parecería que su definición de la inteligencia artificial general es un tanto circular. Es la humana, es la general porque es humana. Entonces, si no es humano, no es la general. Pero, digamos, hay ciertos niveles de generalidad que se podrían alcanzar que me parece que están alcanzando. ¿Sea eso bueno o malo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estas preguntas están siendo interesantísimas. A mí lo que más me interesa cuando voy a dar una charla es ver qué es lo que pregunta la gente, porque entonces es cuando te das cuenta de qué es lo que está produciendo. El libro de Floridi está muy bien. Yo lo cito porque es un libro que está muy bien. Yo no estoy de acuerdo con él en todo, pero eso es lo bueno, que estoy de acuerdo en muchísimas cosas y no en todo. Él también se atiene a los 4 principios de la bioética, pero no solamente es él, es todas las gentes que están trabajando ahora mismo en ética de la inteligencia artificial, pues hablamos de los principios de la bioética porque es un parámetro que nos viene maravillosamente bien para todas las éticas aplicadas. Efectivamente, el libro pues me parece muy adecuado y muy oportuno y está estupendamente. Hay muchos libros de ética de inteligencia artificial hoy en día que están bien, pero el mío es el mejor, ¿eh? Vamos a ver si aquí nos ponemos en un plan un poco... Bueno, la pregunta que me hago yo en el libro no se la hace Floridi y sin embargo es importante. La pregunta de, hay ética, pero hay mucha ideología. Hay mucha ideología. ¿Por qué hay mucha ideología? Pues porque existe la ideología de Silicon Valley. Y además como una tradición, es decir, no es que me lo he inventado yo, es que hay una ideología que es la ideología de Silicon Valley, que consiste en decir, hay que hacer presentaciones muy atractivas para que los inversores se interesen por el proyecto que usted le está proponiendo. Como nosotros somos unos humildes universitarios, jamás se nos ocurre que un proyecto nuestro puede interesar a los inversores. Es que ni se nos pasa por la imaginación, pero es que nosotros somos lo que somos. Pero los señores que están en Silicon Valley o en China con Xi Jinping sí que se dan cuenta de que hacen falta inversores. Y para esto hace falta mucho dinero para intentar ver si conseguimos la inteligencia tal y cual. Entonces, a los inversores les atrae enormemente que alguien diga, como dicen los poshumanistas y transhumanistas, vamos a acabar con la enfermedad, vamos a acabar con la muerte, vamos a acabar... Y el inversor dice, esto me va a dar una cantidad de dinero impresionante, que nosotros no nos lo representamos, pero es que es así. Y entonces, por eso es la ideología, porque por una parte hay unas inversiones que ni nos las imaginamos, y por eso he empezado hablando de a quiénes ha fichado, o quiénes fichó, porque Trump cada día dice una cosa, pero a quiénes fichó en principio Trump, pues a los grandes señores porque ese es el muchísimo dinero, eso es el poder. Y efectivamente, eso además crea una manera de pensar y una manera de ser. Porque ese tipo de inteligencia artificial nos va también conformando a nosotros porque nos está haciendo
que pensemos y actuamos de la manera que quiere ese tipo de inversores, porque al final acabamos todos cogiendo el coche inteligente, acabamos haciendo no sé qué, aunque sea muchísimo peor que el 600 de toda la vida. Es decir, que es verdad que al final el coche, yo los hoteles inteligentes, si hay alguien aquí que sea dueño de un hotel inteligente, los odio, porque me complican la vida muchísimo, me gustan mucho más los otros. Al final acabo no duchándome porque no sé cómo maneja. Bueno, que eso iría por un lado. Por el otro lado, lo de la inteligencia general. Vamos a ver. Esta distinción, efectivamente, la inteligencia general, hoy en día entendemos que es la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en inteligencia artificial lo que quieren es justamente tratar de reproducir una inteligencia artificial según el modelo de la inteligencia humana. Y lo que les aclaro ya a continuación es que hay otros trabajos de inteligencia artificial que están reproduciendo la inteligencia animal, la inteligencia de las hormigas, la inteligencia de qué, otros tipos de inteligencia, porque no lo he dicho, pero hay una gran cantidad de inteligencias y se está trabajando. Hay textos que yo los cito, no sé, me acuerdo si los cito en el libro o meteré después, pero gentes que están trabajando en la inteligencia de las hormigas, de los animales, porque todo eso son tipos de inteligencia, de manera de resolver problemas que otras especies están haciendo. La hormiga no tiene una inteligencia general. La hormiga es muy apañadita, pero no tiene una inteligencia general. Entonces hay que saber que hay distintas formas de inteligencia, incluso si vamos a la hipótesis Gaia, hay una inteligencia de la Tierra. Entonces ahí hay que ir distinguiendo muchas. Yo me he referido nada más a la inteligencia artificial, porque formas de inteligencia hay, no acabaríamos. Entonces, cuando se habla de la general, se está hablando de la inteligencia humana, que es la que quieren copiar justamente quienes trabajan en inteligencia artificial en este sentido. ¿Por qué es general? Porque, como he dicho antes, no se restringe solo a un problema o a más, sino que puede entender de todo, más o menos, y lo hace porque tiene unas características humanas. Un cuerpo humano, unos sentimientos humanos, unas emociones humanas, y precisamente por eso puede hacerlo. Entonces, en ese sentido es en el que me parece que la distinción... Yo la verdad es que esta distinción se la oí por primera vez en una cosa que le invitamos a una señora que trabaja en la NASA, véase, en la NASA, y nos dijo que estas tres formas, y la cito en el libro, claro, que estas tres formas de inteligencia son las que en este momento pueden tener que ver con lo que nos interesa, y yo creo que es verdad, pero bueno, creo que he contestado, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, tiene palabra Manuel Atienza. Bueno, Adela, yo no he leído todo lo que has escrito porque has escrito mucho, pero he leído mucho lo que has escrito. He leído ese libro al que te has referido, muchos otros. La verdad es que siempre he tenido la impresión de que coincidía con lo que tú decías, que diría que está lleno de sentido común, en el buen sentido de sentido común. Sentido común no sencillamente porque es lo que la mayoría opina, sino porque es, diríamos, lo prudencial o algo así. Y siempre, digo, con esta, o sea, que estoy de acuerdo contigo y lo que tus tesis que aquí has sostenido, pero siempre hay dos cositas, diríamos, en donde yo tengo alguna diferencia. Una tiene que ver con algo que Lucas Miseri ha dicho, que son las cuestiones un poco, diríamos, de los grados, de la gradualidad. Dice, a propósito, luego pues tiene mucha razón, hay muchos tipos de inteligencia, todo lo demás, etcétera, y bueno, esa es una clasificación, y había otro. Pero, por ejemplo, también recuerdo a propósito del problema de la dignidad, que me parece que... Dignidad, que lo planteas muy bien, a partir del modelo de la ética comunicativa, pero claro, la capacidad comunicativa es una cuestión manifiestamente gradual. Y entonces a la hora de decir, y por lo tanto,
los únicos que gozan de dignidad plena, son los seres humanos, pues ahí tenemos el problema de que si es gradual el criterio, pues digamos tenemos una complicación. O sea, las cuestiones un poco, diríamos, de eso, de gradualidad. Y la otra cosa en que cuanto te leo, que quizá ahí tenemos una diferencia, es lo siguiente, que yo creo que tú tienes, y probablemente en general, Habermas también, sin ir más lejos, una idea del derecho excesivamente empobrecida. Yo estoy de acuerdo que efectivamente el derecho no es la moral, pero claro, es algo así como que el derecho lo vinculas tanto con la coacción, o sea, como que la moral, diríamos, es la racionalidad, por así decirlo. Y los del derecho son los que tienen que aplicar la fuerza. ¿Son los? Los que tienen que aplicar la fuerza, los que se manejan con la coacción. Es una cosa muy fea. Entonces todo el mundo dirá, hombre, yo quiero la ética, no el derecho y tal. Y claro, yo creo que esa es una concepción equivocada del derecho, de la que tenemos mucho la culpa los juristas, porque en general los juristas tienen una concepción paupérrima del derecho, pero que no se ajusta a la realidad del derecho. O sea que, naturalmente, en términos generales, si no hubiese coacción, no habría tampoco derecho. Eso no cabe ninguna duda. Pero claro, de ahí no se sigue que la coacción esté en todos los lados, en todos los fenómenos que llamamos jurídicos. Por ejemplo, esa idea de lo de Kelsen, derecho y conjunto de normas coactivas, ¿no? Y luego llévalo a la Constitución, que yo siempre se lo digo a mis amigos constitucionalistas, que son kelsenianos. Lee la Constitución y dime algún artículo de la Constitución que corresponda a esto, ¿no? A una norma coactiva. Y naturalmente no lo hay. Bueno, entonces esto tiene que ver también por lo siguiente, porque aunque los juristas, yo diría que no lo saben, pero el derecho en buena medida, ¿qué es? Ética aplicada. O sea que eso ya está, el derecho ya es ética aplicada, con una técnica muy compleja y que se ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo y todo lo demás. ¿Y a dónde voy, digamos, en últimas? De nuevo también con eso coincido con algo de lo de Lucas Miseri, que leyéndote a ti o leyendo efectivamente a Floridis, puedo haber leído también uno que tiene un apellido muy, muy difícil, creo neerlandés o algo así, un libro de eso es. Al final uno dice, vamos a ver, hay un consenso manifiesto, y uno piensa un poco en lo que decía Bobbio a propósito de los derechos humanos. A partir de un cierto momento, la Declaración del 48, hay un consenso, por lo menos diríamos, entre las personas razonables, ¿no? De cómo tiene que construirse la inteligencia artificial, y lo que necesitaríamos hacer es cómo llevarlo a la práctica. ¿Cómo llevarlo a la práctica? O sea que diría, no necesitamos tanto éticos puramente. Ya nos estás dejando sin sueldo. Bueno, pero para ti y para mí eso ya no es problema. Eso ya no es problema. Quizá para las nuevas generaciones. Pero diría, no, porque tú mismo has dicho, claro, la ética aplicada, pero la ética general es la que es. Y efectivamente los principios de la bioética, uno diría, son los principios de Kant. Son los principios de Kant, con algunas modulaciones y todo esto. Y o sea que yo diría que lo que necesitamos es esto, ese punto de vista, si quieres, de la ética aplicada, que tiene una viejísima tradición, que es el derecho. Es el derecho. A ver, Manolo, me alegro mucho de reencontrarme contigo, porque siempre discutimos y nos lo pasamos muy bien cuando discutimos. Entonces, voy a empezar por la segunda, que me acuerdo mejor, y luego pasamos a la primera. Tú sabes, como sabemos todos los presentes, que la distinción moral-derecho es uno de los clásicos en nuestras materias, con autores buenísimos como Paniagua, como Kant empezando, Habermas. La distinción moral-derecho es, a mi juicio, la más clara es la que hace Kant entre la libertad interna y la libertad externa. Sí, Kant no es tonto. Quiero decir que estoy diciendo un clásico, que Kant dice que hay una libertad interna, sí, la libertad interna y la libertad externa. Sí tenía razón, sí, claro que tenía razón. Vamos a ver. Y para este también. Espera un momento, a ver, Manolo.
Vamos a ver, luego te lo dejo, luego te dejo que hables tú y luego hablamos yo y dialogamos, que es muy divertido. En primer lugar, la distinción entre derecho y moral, efectivamente yo creo que hay una libertad interna que nadie me puede coaccionar desde fuera. El derecho creo que tiene muchas funciones y lo he escrito, y la función comunicativa. Tiene una función comunicativa para la sociedad. Cuando alguien dice esto es legal o esto es ilegal, está comunicando también a la sociedad. Efectivamente, yo creo que tiene una función comunicativa, eso se lo reconozco. Pero la diferencia última cuando llega el momento para el derecho y la moral es que el derecho puede coaccionar. Y la prueba es que en la Unión Europea se han estado haciendo una serie de orientaciones éticas, de guidelines, que no podían ser coactivas, hasta que viene la ley y la ley dice al que haga tal cosa, tanto de sanción, al que haga tal otra, tanto de sanción. Los riesgos, estos son los riesgos. Cuanto más riesgo, más sanción, menos sanción. Y tipifica la sanción, eso lo hace el derecho. Y no me parece mal. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Estado de Derecho lo que trae es algo para mí tan valioso y tan en mala situación en España en este momento. Pero bueno, como es la figura del juez. Es decir, el Estado de Derecho, lo dice Kant entusiasmado en la metafísica de las costumbres, que me costó mucho tiempo de traducir. Entonces, ¿qué es lo que dice Kant en la metafísica de las costumbres? Pasar del estado de naturaleza al Estado de Derecho es algo fantástico, porque es cuando no decidimos las cosas mediante la guerra, sino mediante la sentencia del juez. El juez dice esto es lo que hay, eso es el Estado de Derecho, eso es lo que dice Kant, y a mí me parece estupendo. ¿Por qué? Porque esa sentencia puede después venir refrendada o potenciada por la coacción. Y eso es característico del derecho, que tiene que poder coaccionar, porque si no, no salimos de otro terreno de las buenas palabras o la moral. ¿Qué sería ello? Entonces, Kant dice está la libertad externa. Alguien puede cumplir todos los mandatos de la ley, aunque no le parecen interesantes ninguno, aunque le parezcan una virrería. Y eso es la legalidad, pero no la moralidad. Metafísica de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, capítulo primero, diferencia entre legalidad y modalidad. La legalidad consiste precisamente en que yo puedo estar cumpliendo el derecho, puedo estar cumpliendo la ley, sin que me interese para nada la ley. Porque mi libertad interna, mi conciencia, no le interesa la ley. La gente cuando paga los impuestos ahora en el mes de junio es porque están muy entusiasmados con pagar los impuestos para que todo el mundo se favorezca o porque si no te castigan. Estoy por pedir una respuesta de la sala. Claro, es que la coacción es muy fuerte. Entonces, lo que dice allí Kant, y es que me parece sagrado, legalidad, moralidad. Yo puedo estar cumpliendo. Lo que pasa es que quien actúa legalmente no por eso tiene que no interesarse por el derecho. A lo mejor se interesa mucho, pero su cumplimiento es de libertad externa. Y el juez lo que tiene que mirar en ese sentido es la libertad externa de ese señor, si cumple o no. ¿Qué es lo que yo pienso interiormente? ¿Qué es lo que pienso interiormente? Esa es mi libertad interna, mi libertad interna. Y la libertad interna sería la autonomía. En ese sentido, yo creo que tiene que haber algún tipo de institución o medio con capacidad de coacción para conseguir que las gentes cumplan, aunque no quieran en ocasiones. Y eso es Hobbes. Aunque no quieran en ocasiones. Que la gente no quiere cumplir. Oiga, usted no tiene más remedio que cumplir y si no le castigamos, porque es que si no la gente va a sufrir mucho. Entonces yo no veo que sea feo que haya una capacidad de coacción en el derecho. Ya me gustaría a mí que Naciones Unidas tuviera la misma capacidad de coacción que se puede tener en cada uno de los países, por muy humilde que sea. Ya sería maravilloso que no dijera Putin, pues ahora me da igual, yo no cumplo absolutamente nada y invado un país y estoy en el Consejo de la ONU, me da exactamente igual. Por el amor de Dios, si está muy bien que haya instituciones que tengan capacidad de coacción, pero no es la moral. La moral tiene otro ámbito que es el de la conciencia, la buena intención, etcétera, y la buena intención quiere decir poner todos los medios
para que las cosas salgan como tienen que salir. La buena intención no es nada más, oiga, sí, tal y cual. No, no, poner todos los medios para que salga. Entonces, a mí me parece que hay una complementariedad entre moral y derecho y me parece extraordinario. Lo vengo diciendo todo el tiempo. Hay una complementariedad entre las dos y un entrecruzamiento. Y me parece fenomenal que ese tipo de cosas. Y lo otro era el tema de la dignidad. El tema de la dignidad, como tú sabes de sobra y lo has sacado a traición, podemos tirarnos hasta no sé qué horas hablando del tema de la dignidad, porque si la dignidad se gradúa o no se gradúa. En eso yo soy kantiana y aristotélica. Aristóteles decía que la esencia no se gradúa. La esencia de los seres no es graduable. Uno es persona o no es persona, uno es hombre o no es hombre, uno es animal o no es animal, y eso no se gradúa. Y el planteamiento kantiano es el de, también en la metafísica de las costumbres, el planteamiento de, y ese es, ¿por qué los seres humanos tenemos conciencia en ocasiones de que debemos obrar de una manera que no nos conviene personalmente, sino que universalizaríamos esa manera de obrar? ¿Por qué cuando una persona se da cuenta de que no se debe mentir? Oiga, pero si mentir en este momento me beneficia, pero no se debe mentir. No se debe matar, pero si matar me beneficia. Y entonces hay que distinguir entre idiosincrasia y autonomía. Por mi idiosincrasia yo mentiría, yo mataría en un momento en que me conviene. Pero eso no es el mandato ético. El mandato ético es no se debe mandar aunque te convenga, aunque te convenga. ¿Y por qué los seres humanos? Esa es la reflexión kantiana. ¿Por qué los seres humanos, en ocasiones, ante determinados tipos de mandatos, tenemos conciencia de que deberíamos actuar de ese modo aunque no nos convenga? ¿Por qué tenemos esa conciencia? ¿Qué tipo de conciencia es esa? No me lo imponen por coacción, no me lo impone nadie. Y sin embargo yo creo que no solo yo no debería mentir, sino nadie debería de mentir y nadie debería mandar. ¿Por qué esa universalización? ¿Por qué ese entender que eso es universalizable? Eso es lo que una máquina no hace y creo que no podrá hacer jamás. Esa capacidad de universalización de los seres, que tenemos los seres humanos y que yo creo que es el fundamento de nuestra dignidad. Y eso es graduable, no es graduable porque o se tiene esa capacidad o no se tiene. Ese es el asunto. Otra cosa es cómo se actúe después. Claro, cuando uno dice, lo importante es conseguir que la gente actúe de esa manera y tal y cual. Sí, pero la tarea de la filosofía es también la de dilucidar esos términos y ver que efectivamente tenemos capacidad formalmente de universalizar y de entender que la autonomía es esto, que es lo otro, y yo creo que efectivamente los seres humanos tenemos la capacidad de universalizar, y cuando alguien dice, no, no, a mí me parece que todo es muy concreto y tal, y de pronto dices, bueno, ¿y entonces te parece que a un varón puede pegar a una mujer? Y el otro dice, no, 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 todos decimos en un momento dado, no, 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 ni aquí ni en ningún lado. Incluso estamos de acuerdo en decir que si hay algún tipo de religión o de lo que sea que está de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con esa religión. Es decir, que la capacidad de universalizaciones no debería de hacerse, no porque a mí me convenga, sino porque creo que esas actuaciones deshumanizan. Tenemos Victoria Roca, por favor. Sí, muchas gracias. Vinculado con las ideas últimas a las que estaba apuntando y retomando una... ¿Se me oye bien? Sí, sí. ¿Sí? No, no, haces muy bien en preguntarme si oigo bien porque no es mi fuerte. Muy breve, voy al punto. Ha habido un momento en su exposición que ha apuntado una reflexión y me gustaría que la elaborara un poco, una reflexión desde la idea del cómo sí de la ética kantiana a la simulación de inteligencias artificiales al modo de la generación de contenidos como ChatGPT.
Entonces, si podría elaborar un poco más la reflexión a la que apuntaba, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces no me he explicado bien. Lo que quería decir es, en el caso de ChatGPT, lo que estaba diciendo es que ChatGPT no tiene capacidad de intencionalidad. No puede entender lo que le está diciendo el otro. No puede entablar un discurso y un diálogo, porque no te entiende en realidad. Es un poco más listo que esos mensajes que te dicen enervantes, cuando te dicen aquello, no te he entendido, repítemelo, que se te ponen los pelos de punta, que dices, Dios mío, me han colocado aquí un robot que me dice, no te he entendido. No, ChatGPT es más listo, pero no se comunica y entonces no dialoga. Por eso yo, que soy una partidaria de la ética del diálogo desde hace no sé cuánto tiempo, cada vez me refrendo más en que lo de los seres humanos es la capacidad de dialogar, de estar discutiendo los unos con los otros. Eso es que es fundamentalísimo. Eso, claro, en relación con lo de ChatGPT, lo único que quería decir es eso, no lo del como sí. Lo del como sí es otra cosa. Lo del como sí sería cuando un coche autónomo va por la carretera y entonces se le han colocado una serie de pautas en las que ya tiene marcada la elección de si va a atropellar, encontrándose en un apuro, si atropellará a un anciano, atropellará a un niño, atropellará a no sé qué, ya tiene más o menos la cuestión marcada y el coche en ese momento se encuentra en una situación de que, digamos, tiene que tomar una decisión. No, tiene que ir por un lado o por otro, porque decisiones no toma. Tiene que ir por un lado o por otro. Cuando el coche va a actuar, entonces, en ese momento no le está presionando nadie. Actúa con independencia de terceros. En ese momento toma, digamos, ese camino en ese momento. ¿Eso quiere decir que es autónomo? No es autónomo porque no tiene capacidad de universalizar, ni se da cuenta de que si está pensando en... El caso es que yo tendría que tener en cuenta también a los ancianos y no solo a los niños. No piensa nada de eso, no piensa nada. Entonces, no es autónomo y por eso me ponen muy nerviosa que les llamen. Y no digamos cuando se habla de armas autónomas. Armas autónomas. ¿Las armas son autónomas? Las armas no tienen nada de autónomas. Pueden actuar con independencia de terceros, pero no son autónomas. Los famosos killer robots, los robots asesinos, que se decía que hubo unas protestas de que hubiera robots asesinos, etcétera, pues los famosos robots asesinos no tienen ni idea de lo que están haciendo. No son autónomos, no son autónomos, no tienen ni idea. Están en ese momento actuando con independencia de terceros porque les han dado una marca. Entonces, eso es a lo que me refería. Muy bien. Como todos los que estamos aquí somos inteligencias naturales, por tanto tenemos cuerpo, parece de sentido común poner fin a la sesión. Muchas gracias, profesora Cortines. A vosotros.